Hola familia Mi Fundamento, bienvenidos en este domingo donde vamos a compartir un poco la palabra de Dios, un pensamiento, una enseñanza, algo que nos sirva y lo que el Señor quiera decirnos, lo que el Señor quiera hablarnos, porque donde está su palabra está Él. Así que hoy día vamos a exponer parte de su palabra y esperamos que sea el Señor quien nos revele al corazón lo que Él quiera decirnos. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, te damos gracias por esta palabra que vamos a recibir, que viene de ti. Señor, guíanos a entender cada vez más y mejor tus verdades, lo que tú tienes para nosotros, lo que has preparado para nuestro corazón en este domingo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la bendición de tener y contar con tu palabra cada uno de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Bien familia, hoy día vamos a hablar acerca de deudores o mayordomos. O somos deudores o somos mayordomos. Y vemos en las escrituras que la mayordomía, muchos ejemplos de la mayordomía tienen relación con el dinero, pero no es todo, ¿sí? 215 versículos aparecen como versículos de fe en las escrituras. 218 versículos aparecen como versículos de salvación en las escrituras. Pero 2084 versículos en las escrituras aparecen como versículos de mayordomía, dinero y finanzas. El Señor busca de nosotros una mayordomía. Y eso es muy importante porque a través de la mayordomía vamos a poder responder responsablemente como administradores de aquellas cosas que Dios pone en nuestras manos. Ahora, todos hemos fallado, ¿cierto? Y de alguna manera todos hemos en algún momento cometido una decisión equivocada en finanzas, decisión equivocada en administrar algo. Hemos tenido deudas quizás. Bueno, yo he tenido, ¿quiénes no? Pero la palabra de Dios nos ayuda a transitar y a mejorar tanto nuestras finanzas como lo que Dios pone en nuestras manos. Y la deuda es una intranquilidad. La intranquilidad de una deuda impaga es el pequeño reflejo de algo que sucede en lo espiritual. Y hoy día vemos muchas tarjetas de crédito, vemos personas endeudándose, los sistemas financieros quieren adoptarnos dentro de sus planes de activos, ¿no? Ahora, en el Antiguo Testamento vemos el origen de las deudas. Vemos que los acreedores eran crueles con aquellos que no pagaban sus deudas. Cuando ya no tenías dinero para pagar tus deudas, tenías que vender tus propiedades y si no tenías compradores, pagabas a tu acreedor con tu propiedad. Ahora, si no tenías propiedades, tú mismo te podías ofrecer como pago de tu deuda. Es decir, pasabas a ser un siervo de la persona que te había prestado. En el peor de los casos, eras vendido como esclavo para que puedan recuperar su dinero. Y también, por ejemplo, se vendían a los hijos de esa persona como esclavos para poder pagar la deuda. Y cuando no había ninguna de estas alternativas, lo único que quedaba era pasar tiempo en la cárcel. Ibas preso por no pagar la deuda. En lo espiritual, el concepto de deuda refleja exactamente nuestra condición por el pecado. Todo lo que veíamos en el Antiguo Testamento es solo una muestra de la impagable deuda que teníamos con Dios. Entonces, existe, así como existen todas estas deudas materiales, existe una deuda espiritual. La deuda espiritual debe ser pagada. Ahora, Dios nos llama a que seamos mayordomos, ¿cierto? Dios quiere que nosotros seamos administradores, buenos administradores de las cosas que Él pone en nuestras manos. El Señor pone cosas buenas en nuestras manos. Y como Él es un Padre amoroso y buen dador, va a poner en nosotros cosas importantes. Y el Señor nos entrega confianza porque ahora somos parte de su familia. Debemos saber de que como mayordomos no somos dueños de nada. Sencillamente administramos aquello que Dios pone en nuestras manos. Y como mayordomos nos debemos a nuestro Señor. Es finalmente quien dirige nuestros pasos. Segunda de Crónicas 34:10 nos dice: y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová,
los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Dios nos pone a nosotros como mayordomos de su templo y el Señor pone en nuestras manos lo necesario para restaurar su templo. Él pone su palabra en nosotros para que podamos restaurar nuestro templo. Ahora, así como el mundo está endeudado, como decíamos, con los bancos, el mundo está endeudado en el sistema financiero, el mundo también está endeudado con Dios. Todos estamos en deuda con Dios, pero hay una sola manera de pagar esa deuda. Solamente a través de Cristo podemos pagar esa deuda. ¿A cuántos les gustaría recibir una herencia y poder pagar todo lo que necesitamos? ¿Cierto? Eso sería fantástico. Pero cuando recibimos algo de Dios, debemos comportarnos como mayordomos de Dios. Y Dios nos entregó como propiedad al mundo. Ya nos ha dado el Señor algo. Ahora, cuando vemos en Génesis que Dios le entrega el mundo a Adán y Eva, se lo da a ambos, le dice a ustedes dos, sojuzgad la tierra, tanto a Adán como a Eva, y vemos que en vez de reconocer al Creador de todas las cosas, Adán y Eva decidieron entregarle esa responsabilidad, separándose de él, a Satanás. Debido al pecado, Satanás tomó dominio de aquello que era nuestro, pero hoy podemos recuperarlo a través de Jesucristo. El hombre le entregó a Satanás todo lo que Dios había puesto en sus manos. Se lo dio al archienemigo de Dios y le entregó todo el dominio de la tierra, le entregó todo lo que Dios había puesto en sus manos, negando a su Creador y ahora sintiéndose Dios. Y es que o tengo un Dios o yo soy Dios, o Cristo es mi Señor o yo soy mi propio Señor. Y hay un grave problema cuando nosotros tomamos control y dominio de aquello que no es nuestro. No solamente porque es robo, sino porque no estamos en la capacidad de administrar cosas tan grandes como las que Dios pone en nuestras manos. Cosas como su reino, cosas como la vida de otras personas, cosas como el alma de la persona que tenemos al lado, sus sentimientos, sus emociones. Dios pone en nuestras manos a personas y no estamos en la capacidad de administrar aquello que es tan valioso para Dios, que son las almas, si es que no lo tenemos a Él. Porque Él nos muestra cuál es el verdadero amor y cómo es que debemos verdaderamente administrar aquello que es suyo y no nuestro. Entonces el primer requisito es ser humildes al Señor. Ser humildes y decir, Señor, no es mío, esto es tuyo, por lo tanto debo tener sumo cuidado con las cosas que son tuyas. Por ello el Señor nos llama a que pasemos de la deuda a la mayordomía. Y esto es importante porque nosotros éramos deudores de Dios, estábamos en pecado, estábamos alejados de Dios, nos habíamos separado arrogantemente de Él. Éramos deudores de Dios, le debíamos a Dios la justicia por nuestro pecado. ¿Y qué cara pone alguien cuando le debemos a alguien? Si decidimos no pagarle a alguien que nos ha prestado dinero, ¿qué cara pone esa persona? Bueno, la palabra de Dios nos muestra en lo espiritual el rostro de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado, es que tenemos una deuda que saldar con Dios. Dios es un juez justo. Y es como llegar delante de un juez y decir, cometí un crimen, ¿me podría dejar ir tranquilo? Y el juez te mira y te dice, bueno, cometiste un crimen, yo soy el juez, pero si quieres ir tranquilo, anda, ve en paz. ¿Sería un buen juez o sería un mal juez? La deuda por el pecado, por nuestras transgresiones, por nuestros delitos, debe ser saldada.
Y una vez que esa deuda es saldada, pasamos a ser mayordomos. Ni más ni menos. La palabra de Dios nos dice que no debemos tener mayor concepto que el que debemos tener de nosotros mismos. Y lo que Dios nos ha revelado es que somos sus hijos, amados, mayordomos de las grandes riquezas del reino de los cielos. Entonces Dios es un buen juez, porque un buen juez no nos dejaría ir si es que hemos cometido un agravio. Su justicia es santa y buena, y Él ejerce en la justa medida. Nosotros sencillamente somos los que hemos transgredido su justicia. Por lo tanto, solamente hay dos personas que pueden pagar esa justicia. Uno es Cristo y el otro es nosotros mismos. La pregunta es, ¿queremos pagar la deuda nosotros o vamos a dejar que Cristo la pague por nosotros? Hay una manera. Tenemos que aceptarlo en nuestro corazón primero. Tenemos que abrir nuestro corazón y para que Él venga a vivir en nosotros y su sacrificio pueda saldar esa deuda que tenemos de justicia con Dios. Si tú eres la persona que quiere hoy día acercarse al Señor, quieres conocer más de Dios, sientes que este es el tiempo para reconocer a Dios y avanzar en sus caminos, en sus propósitos, te pido que cierres los ojos y ores conmigo. Cierra tus ojos y ora después de mí, ponlo en tus propias palabras. Señor Jesús, te doy gracias por tu obra en la cruz. Gracias porque a través de ella puedo pagar mi deuda de justicia contigo. Reconozco que te he ofendido, reconozco que soy pecador y te pido que ahora entres en mi vida, me hagas un hijo tuyo y me ayudes a caminar como un mayordomo de lo que tú has puesto en mis manos. Gracias, Señor, por aceptarme, por amarme y por hacerme parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si hiciste esta oración, quiero decirte de que Dios es tu Padre Celestial y a partir de ahora Él puede obrar en tu vida. Si tú has aceptado al Señor, queremos conocerte, escríbenos, mándanos un mensaje. Y gracias, familia Mi Fundamento, por estar conectados hoy a través de este mensaje. Y mantengámonos conectados a través de nuestras redes sociales. El día miércoles tenemos ayuno y oración, así que si tienes algún pedido de oración también podemos recibirlo. Y estar unidos, orar juntos a través de esta semana. Mantengámonos en ese espíritu, siendo mayordomos, buenos administradores de las cosas de nuestro Señor. Amén, familia. Nos vemos. Bendiciones.